Señal directa. Saludo con mucho gusto ahora a la diputada federal Abril Alcalá. Abril, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me disculpo de antemano por la voz que traigo, pero así acabamos después de esta jornada con la gente acá por la Cámara de Diputados. Muchísimo gusto platicar con ustedes y que nos abran este espacio para un tema tan crucial para México. Abril, pues el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues regresa otra vez a provocar pues esta situación tirante con el gobierno federal. Uno no le entiende qué es lo que está ocurriendo. Pues mira, por ahí se dijo algo con lo que estoy de acuerdo. No saben ganar, porque se les han hecho varias concesiones, pero en realidad están estirando la cuerda a lo que ya no es ni siquiera racional. Están pidiendo que se quite todo tipo de evaluación. Es ilógico porque lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Sobre todo con un sistema enfermo como es nuestro sistema educativo. Como cualquier persona necesita ir al médico para que le haga análisis y le pueda hacer una receta. Si no se quieren evaluar, es exactamente lo mismo. Van a dejar morir a la educación en México sin evaluación. Quieren quitar la evaluación, quieren que el acceso sea automático, que las plazas se les den en automático a los egresados de las normales. Y esto no puede ser. O sea, ni esto ni lo de la evaluación. Primero, porque va en contra de los principios de la calidad educativa, porque necesitamos a los mejores maestros, no nada más porque vengan de un lugar o de otro. Entonces, quedó en la Constitución, esa es la segunda razón. Claro, y esta fue un eterno reclamo de los maestros, al menos me acuerdo de las normales. Diagnóstica. Sí, que tuvieran un pase, digamos que fuera automático el empleo en cuanto terminaran su labor en la normal. Exacto, no, esto no puede ser. Nosotros dijimos, está en la Constitución, que se harán procesos de acceso, que son en realidad concursos. Lo que pasa es que no nos dejaron poner en la palabra concurso. Son exámenes, son concursos que se van a realizar, son procesos de selección. Entonces, están diciendo que no quieren esto y además quieren que la gente, que el sindicato específicamente, tenga la última palabra en la selección, en el reconocimiento de los maestros. Esto no debe de ser, porque se debe de reconocer, se debe de premiar, pero y darle acceso a las plazas, insisto, a los mejores. No queremos que dependan y tengan que quedar bien con el sindicato. Queremos que quieran hacer bien su labor en el aula y que con quienes tienen que quedar bien es con los chiquitos. Entonces, imagínate estas peticiones que las hacen al presidente, que además de todo no se legisla en Palacio Nacional, se legisla en San Lázaro, y se equivoca el presidente cuando se compromete con ellos a que sí les va a cumplir todas estas demandas. Él no decide en este asunto. Es la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Entonces, él quiere quedar bien para no asumir un costo político de defender la educación, porque están utilizando otra vez al sindicato, a los docentes, como carnada política. Entonces, es muy trágico que, para empezar, el Ejecutivo se doblegue ante la intimidación, que pareciera que ahora pues se verá ante cualquier tipo de presión. Yo creo que eso no es una autoridad real. Y por el otro, pues que se comprometa a cosas pues que no están en sus facultades, sino que revise el artículo 89 constitucional. Entonces nosotros estamos de verdad muy consternados, muy enfadados, porque no pueden estar interrumpiendo el trabajo legislativo cuando les da la gana. Se discute en la Cámara todos los días cosas, no nada más, que tienen que ver con la educación.
Entonces, estos días que no nos dejan hacer nuestra chamba son días en que no podemos ayudar a México. Entonces, Claro, diputada. este es un llamado. Sí, diputada, quería preguntarle, esto me suena como si fuera un regreso a lo que ya habíamos vivido, es decir, en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero es tener el control otra vez de los maestros y a lo mejor después el presupuesto. Por supuesto, eso es lo que nosotros estamos viendo, porque pareciera, si vieras cuáles son estos borradores de las leyes secundarias, pareciera que le quieren dar la batuta otra vez al sindicato para poder controlar a los maestros, a los supervisores, a los asesores técnico-pedagógicos, y con eso tienen todo el control del sistema educativo, o sea, del servicio, como debe de darse. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes están primero? Estos profesionistas que se deben comprometerse con la ciudadanía, hacer bien su labor, cueste lo que cueste, o el interés superior de niños, niñas y adolescentes. O sea, a ellos es a quienes les tenemos que garantizar sus derechos, por encima de cualquier interés clientelar. Entonces, sí es muy trágico porque estaríamos regresando a décadas anteriores, habíamos avanzado mucho y esto es un retroceso, e insisto, este es un sistema educativo enfermo y lo quieren dejar morir. ¿Cómo está la situación ahorita allá en la Cámara? ¿Tienen tomado, no los dejan sesionar? ¿Por qué no los platica? Pues mira, hoy otra vez cerraron, no nos dejaron sesionar, dejaron salir a la gente, nos dejaron salir a las 5 de la tarde, una vez que no había ni siquiera quórum, habían apenas alrededor de 50 diputados, pues no se pudo trabajar, no dejaron salir incluso a trabajadores que estaban enfermos, y su respuesta era, pues pidan un helicóptero. Entonces, esa falta de sensibilidad, de humanidad, de verdad que deslegitima su causa, si es que entienden siquiera cuál es su causa, porque a muchos de ellos se les preguntó y no sabían por qué estaban. Entonces, también la presidenta de la Cámara pidió apoyo a la autoridad de la Ciudad de México para que fueran a abrir las puertas y que permitieran la salida, porque eso fue un secuestro y es ilegal, y hicieron caso omiso. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Una cosa es reprimir, que eso jamás lo pedimos nosotros. Una cosa es reprimir y otra cosa es mantener el orden y respetar el derecho al libre tránsito, así como ellos tienen derecho a manifestarse pacíficamente, que no lo han hecho, porque sí golpearon a unos asesores técnico-pedagógicos que también se estaban manifestando en paz. Claro, ahora, al no permitir salir a nadie, ¿no es una privación ilegal de la libertad? Por supuesto, por eso se pidió el apoyo de las fuerzas del orden a la Ciudad de México y no respondieron. Entonces, nos dejan solos, nada más hay que recordarles que el legislativo es uno de los 3 poderes. Es como si hubieran dejado sin protección al presidente o a los jueces. Entonces, esto es gravísimo, es una falta de respeto tremenda, tanto por parte de estos manifestantes que no nos dejan trabajar, pero también por parte de la autoridad de la Ciudad de México, que no esté garantizando nuestra seguridad. Es de verdad muy grave, e insisto, hay muchos temas que necesitamos discutir urgentemente. Es el presupuesto, por Dios, 2020, que necesitamos empezar a ajustar ya, y que nos cierren la Cámara es muy egoísta, muy poco patriótico, y de verdad este es nada más por un sector que ni siquiera representa la totalidad de los docentes, de los buenos maestros de México. Diputada, ¿van a presentar alguna denuncia por estos hechos? Pues mira, lo estamos planteando. No sé cuál será el acuerdo entre los coordinadores de las diferentes bancadas, porque si consideramos que es un acto ilegal, te reitero, hubo enfermos a los que no dejaron salir. Entonces, imagínate la situación. Y fue desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ellos nada más les gritaban a los trabajadores: ustedes están en su hora de trabajo, pues pónganse a trabajar. Estos son los supuestos maestros que con groserías así se dirigen a otros trabajadores.
trabajadores como ellos y no podían trabajar porque los tenían sitiados, porque la mayoría de los diputados no estaban, porque no podían salir a comer. O sea, es una barbaridad y sí se debe de castigar porque no puede quedar esto como precedente, ya se les hizo costumbrita, ¿no? Claro, diputada, decía usted hace un momento que no se legisla desde Palacio Nacional, pero tampoco se legisla secuestrando la Cámara. Exacto. Tienen que entender varias cosas. La mesa de diálogo se abrió, se hizo un ejercicio de parlamento abierto en enero y se abrió las puertas a todos los sectores involucrados en la educación, padres de familia, docentes, investigadores, etcétera. Entonces ya hablamos, seguimos dialogando y estamos abiertos, pero no vamos a responder a la intimidación y a las amenazas. Es como el gobierno estadounidense que dice que no negocia con terroristas. Pues yo creo que lo mismo hay que seguir el ejemplo con gente que no sabe argumentar, que no quiere seguir las normas, seguir los caminos del diálogo, de la democracia, aceptar que manda la mayoría, que en este caso demanda el interés superior de la niñez. Pues no vamos a este tipo de actitudes, pues la verdad es que deslegitima toda demanda. Y nosotros, estamos abiertos, pero es en San Lázaro, no es con el Ejecutivo, no es en la CEP, no es en Palacio Nacional. Y ahí se están equivocando porque, te digo, están haciendo una falta de respeto a quien legisla, quienes también representamos a los ciudadanos porque nos eligieron, nos dieron su confianza. Y el presidente se está comprometiendo a cosas que no le competen. Entonces, pues ahí va a haber una mayor decepción por parte de estas personas, de los miembros de la coordinadora. Te digo, pareciera que el presidente se lava las manos diciéndoles que sí, que él propone lo que ellos demandan y se compromete cuando él no está en la Comisión de Educación del Legislativo. Entonces, a nosotros nos hace ver como los malos de la historia, pero no es así, los queremos escuchar, pero no vamos a acceder ni con intimidación ni a nada que perjudique la calidad de la educación. Ya bastante mal estamos como para dejarla hundirse más. Pues diputada, le aprecio que haya tomado la llamada y que se mejore de esa garganta. Ay, muchísimas gracias, de verdad, una disculpa, me da mucha pena, pero sí quería poderles compartir esta preocupación y que pues la gente nos apoye también en esta causa, porque de verdad es por el beneficio de México y yo espero que para la próxima vez que platiquemos sí hable normal. Muy bien, muchas gracias, diputada. Gracias a ti, que tengan buenas noches. Buenas noches, Abril Alcalá, ya escuchó usted, bueno, medio escuchó usted, traí bastante afectada la garganta, pero ahí está el panorama que nos describió la diputada federal Abril Alcalá respecto a lo que está pasando en la Cámara de Diputados en este momento con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Voy a una pausa, regreso con más.